Hola amigos, hoy quiero contaros un poco de mi historia por si os sentís identificados con mis sentimientos o os sirven mis respuestas, mis soluciones, o tenéis alguna propuesta que vosotros habéis empleado en una situación así y os ha servido. Empecemos. Recuerdo desde muy chica sentirme muchísimas veces inadaptada o fuera de lugar allá donde estaba o en conversaciones con amigos y en otros momentos. Cuando era niña, por mi forma de vivir y de sentir la vida y la muerte y ver cómo hacemos, cómo actuamos con los animales y las plantas y el sufrimiento que les podemos crear. Y también por mi fuerte fe y mis experiencias místicas en una época en donde se veía la religión como que era algo que empieza a ser del pasado, fuera del pensamiento moderno. Luego, en los 80, por ser de los que tenían una pandilla con muchos amigos, en vez de tener solo uno, dos o tres. Y también por querer pintar, escribir, dibujar a todas horas. Era como que no estaba presente, como que me perdía con la primera mosca que pasaba por delante de mí. También por encantarme el deporte al aire libre y hacer trekking, parapente, escalada, piragüismo, espeleología, considerándoseme una irresponsable por ello. Y también por considerárseme una radical al participar activamente en diversos movimientos sociales, haciendo reivindicaciones ecológicas o sociales, como por ejemplo era la protección de una zona por su fauna y su flora, o por participar en manifestaciones exigiendo que se quiten los barrotes de las prisiones y se les dé a los presos una vida más digna. Entonces, claro, era como la chica agresiva, rebelde y radical. Después, en los 90, por no querer tener ni ver la televisión, ni beber alcohol, ni Coca-Cola, ni ese tipo de refrescos, por mi alimentación vegetariana, vegana, crudivegana, frugívora, pránica, según épocas, por andar descalza, parto natural, lactancia materna prolongada o en tándem, el colecho, la no vacunación, la educación en casa, la vida en el campo, la vida austera, el poco empleo del dinero, el acoger a animales, todo el animal que veía que estaba herido y sufriendo, o por acoger también a personas. Era como, ¿en qué empleas tu dinero? ¿Tienes hijos? ¿No tienes dinero guardado? Y en cambio estás manteniendo a unas personas. La construcción con pacas de paja, la vida en comunidad, el minimalismo y sobre todo el tener 2 hijos y vivir con ellos volcada por completo en la mística y en las actividades sociales que hacía en un espacio muy, muy reducido, y criarlos así, sin materia, dando prioridad a que primero conectasen con la esencia que ellos son. Ahí ya la locura total. El caso es que siempre he tenido detrás esa coletilla de eres una irresponsable, estás loca, nos perjudicas, vas a dañar a tus hijos o vas a dañar una imagen de este grupo social o de la familia. Y eso siempre me ha creado dentro un sentimiento de incomprensión, de soledad, de angustia, de llegar a plantearme muchas veces, ¿estoy loca o no? ¿Estoy enferma? ¿Qué problemas tengo? ¿Cuál es mi sitio en este mundo? ¿Soy una inadaptada social? Yo no sirvo para nada, este mundo no es para mí.
soy la basura, el resto, lo perdido del mundo. Y por supuesto, lo que me creaba también era mucha inseguridad y falta de confianza en mí misma. Y es tan desagradable tener ese sentimiento, tan desagradable. Y esos sentimientos son los que me llevaron unas veces en mi vida a encerrarme en mi mundo y a decir, paso de todo, yo me voy a volcar en mis principios y valores y me da igual el resto del mundo. Y otras veces a buscar o a codearme con gente afín que tuviera unos principios o valores similares o que hiciese algo parecido, buscando con ello sentirme más confiada en mí misma, más segura y sentir ese arropo y esa fuerza y esa protección que te da un grupo con un principio o una idea similar. Pero ahí no se quedaba la cosa. ¿Qué ocurría luego después de llevar un tiempo codeándome con gente afín? Pues que descubría que las personas no eran tan afines a mí como yo creía. Sí, coincidimos en una cosa, o hacemos una cosa igual, o dos, o como mucho tres, pero ¿qué ocurre con el resto de mis principios, de valores y de las cosas que hago? Siempre acababa llegando el día en que salían chistes o se burlaban por algo de mi forma de pensar o que hacía, o surgía una crítica u otra, y otra vez llegaba a esos sentimientos de ¿qué hago aquí? Y el estar rodeada de gente que hace cosas iguales que tú, pero que piensa o siente de un modo muy diferente a ti, no está mal. No pasa nada por ello, ni es dañino. Lo dañino es si tú te sientes triste y te sientes incomprendida y te sientes llena de frustración y con ese vacío dentro. Eso sí que es dañino. El sentirte solo, incomprendido, inadaptado o que tienes un problema mental o estás enfermo. ¿Y qué es lo que he aprendido sobre ello a lo largo de estos años? Pues varias cosas. Primero, por un lado, que en cierto sentido sí estaba enferma. La enfermedad no era el que tuviese estos principios o valores. La enfermedad era mi inestabilidad interior. Dios o el universo, o como quieras decirlo, nos ha hecho a todos muy iguales por dentro y muy diferentes por fuera. Es decir, independientemente de cómo expresemos nuestro mundo interior fuera, internamente todos tenemos los mismos sentimientos y las mismas dinámicas. Segundo, que siempre hagas lo que hagas, te van a criticar. Tercero, que vivimos en un mundo dual y separatista donde imperan las luchas de poder, la competitividad, las comparaciones, la desunión, etc. Y cuarta cosa que he aprendido, que en el mundo externo o material nunca está la paz en su completo. La paz es una cualidad del alma. ¿Y cuáles son las soluciones que yo veo al tema? Primero, evitar el juzgar, sobre todo porque todo el mundo sentimos y actuamos del mismo modo. Y puede ocurrir que el día de mañana nos encontremos actuando o pensando o sintiendo de ese modo que anteriormente tanto juzgamos y criticamos en otra persona. Segundo, actuar acorde a nuestros valores y filosofía de vida, siempre intentando respetar lo máximo posible todo nuestro entorno, pero manteniéndonos firmes en nuestros principios. Esto no podrá evitar que de vez en cuando a lo mejor puedas sentir ese sentimiento de incomprensión o soledad, pero lo que sí hará es que no te sientas vacío, porque el ser fiel
a tu fe, a tus principios, a tus valores, a tu corazón, te va a llenar tanto que te compensará con creces cualquier otro mal sentimiento que alguna vez puedas vivir. Y hará que no te enganches en ese mal sentimiento, que sea algo ¡pshum!, que viene y se va. Tercero, intentar sumar en vez de restar. Nada ni nadie nos perjudica, ni a nosotros ni a nuestra causa. Cada uno tenemos una función en el puzzle de este mundo. No es más valiosa una pieza que otra. Así que yo por lo menos decidí que prefiero limitarme a expresar mis valores, mi forma de entender la vida, mis soluciones, y el que tenga cuenco para recogerlo, que lo recoja, y el que no tenga cuenco para recoger eso, pues que no lo recoja y que siga su camino. Compartiremos aquello que es común y lo que no, pues cada uno lo disfrutaremos por nuestra cuenta. Y la cuarta solución, aquella en la que insisto tanto, buscar conectarme conmigo misma, reconectarme con la paz de mi alma. Ahora vuestras preguntas. ¿La soledad e incomprensión puede ser que solo esté en nuestra mente? ¿Que nos sienten mal las críticas también cuando un amigo nos las hace? Pues sí, claro. La soledad y la incomprensión es única y exclusivamente de nuestra mente. A todo el mundo nos gusta que nos quieran, que nos valoren. Si la crítica es positiva, pues anima nuestro ego. Si la crítica es negativa, pues hace que nos sintamos mal. Pero no es la crítica en sí que nos hace alguien, es la crítica que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos, que está reforzada por esa crítica exterior. De hecho, aquellas personas que soportan menos la crítica son precisamente las personas que más critican y las personas que más se critican a sí mismos. Siguiente pregunta. ¿Cómo responder a una crítica sin ser violento con el otro? Uf, amigo, esto sí que son palabras mayores. Pues manteniéndote neutro, y para mantenerte neutro se tiene que tener un nivel interior y un bagaje interior de cuidado. Entonces, para no ser violento con el otro, lo primero que hay que hacer es no sentirte ni atacado, ni querer defenderte de absolutamente nada, ni querer explicar al otro tus sentimientos criticándole o juzgándole. Y normalmente se actúa así. Alguien te critica por algo y tú le contestas con una crítica. Bien por una crítica, por haberte hecho esa crítica, o bien con una crítica que su forma de pensar no es la correcta, o con una crítica a otras cosas que hace esa persona. Lo que te dice la persona no es nunca un no es correcto, es la verdad, porque es su verdad, lo vive y lo siente así. Y hay que tener eso siempre muy claro y solo plantearnos, ¿yo quiero que esta persona siga sintiendo y viendo eso de mí o no? Siguiente pregunta. Si uno o una no se siente bien anímicamente, ¿no crees que es complicado ser comprensivo y que más bien necesita que le comprendan? Podría decir que sí, claro, cuando uno está mal es difícil que sea comprensiva, que sea tolerante esa persona, y que puedo decir que lo que necesita son mimos. Pero el problema es que con ese juego muchas veces entran en las manipulaciones emocionales. Yo me siento mal y tú eres el responsable de mí. Entonces, como persona que estoy viendo a alguien que se siente mal, según como vea desde dónde lo hace y hasta dónde se siente mal, actúo de dos modos. Le permito que se sienta mal sin más y me mantengo paralela a la persona, por si en algún momento dado quiere agarrarme de la mano, ahí estoy.
pero me mantengo al margen, o le doy una atención más especial para intentar ayudarle a cambiar ese sentimiento que tiene. Si es desde un lado, y eso como persona que observa al que se siente mal, pero como persona que se observa mal, este razonamiento jamás me sirve. El que no puedo ser comprensivo porque me siento mal y lo que necesito es que me comprendan. Jamás tenemos una justificación para sentirnos mal o exigir a otros que nos comprendan. Jamás. No hay una excusa para contestar mal a alguien porque estoy con estrés. No sirve el estrés como excusa o porque tengo un dolor de cabeza. Nunca hay razón para contestar mal a otra persona. ¿Ser comprensivo con alguien significa que apoyas su comportamiento? Por ejemplo, ¿comprender a Hitler conlleva apoyarle y estar de acuerdo con su actitud? Para nada. Comprender a Hitler o a quien fuese o a quien sea significa que entiendes el por qué hace eso, qué circunstancias personales, sociales y demás le llevan a pensar y a actuar de ese modo. Pero eso no significa que apruebes ese modo de actuar. Yo puedo entender una persona con un problema psicológico muy fuerte y una neurosis muy fuerte y con una falta de autocontrol sexual, por ejemplo, muy fuerte, y que coge y está espiando a una mujer cuando en su casa todo el rato intentando con prismáticos mirar por la ventana o en el baño o lo que sea. Puedo entender que actúe así, pero desde luego para nada lo apruebo y lo denuncio por completo. Siguiente pregunta. Esta pregunta va relacionada sobre el tema de andar descalza y dice así: ¿te has sentido rechazada en relación con el andar descalza por tu familia misma y muy particularmente por tus hijos? Pues claro. Por andar descalza, rechazada por mis hijos, hubo una época que cuando nos mudamos de sitio y ellos tuvieron muchas dificultades para conocer a gente nueva en donde estamos ahora, en Alicante, porque aquí la cultura es diferente, todos son extranjeros, casi todo el mundo está en sus casas, en sus chalés, no es una plaza del pueblo donde te encuentras con muchos jóvenes, como ocurría allí en Ávila, ¿no? O con mucha gente que venía a la finca. Entonces, claro, ya para ellos era difícil el conocer a gente y el que la gente pues aceptase o comprendiese el que su alimentación vegana, el vivir en comunidad, el vivir en el campo, la educación en casa, el no ir al médico y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues además iban conmigo, yo iba descalza, pues les hacía más difícil la situación social. Entonces me pidieron que cuando fuese con ellos, o si por favor se iba al pueblo, que me calzase. Pues, ¿qué voy a hacer? Calzarme. ¿Sentirme rechazada? No. Molesta sí, porque sinceramente hablando, no, me hubiera gustado más que ellos sintiesen orgullo de su madre en su carácter tal y como es, y de sí mismos y de cómo viven. Pero entendía perfectamente la situación y para qué se lo voy a poner más difícil. Y luego, por otros miembros de la familia, por supuesto, con mis padres estuvimos mucho tiempo sin vernos y me dejaron muy claro: si quieres vernos, tienes que estar con zapatos. Si quieres venir a casa o si quieres salir a la calle, tienes que estar con zapatos. Y con ello aprendí que para mí lo más prioritario no es autorreafirmarme yendo con zapatos o sin zapatos, es el estar con mis padres y compartir con mis padres de un modo que ellos se sientan a gusto. ¿Cómo enfrentaste, aceptaste o rechazaste eso? Pues es así y ya está, lo cojo o lo dejo.
con esta gente comparto esto que podemos compartir juntos y esto lo hago en mi vida privada o sola y ya está. Al principio, hace 30 años, ¿cómo vivía todas estas cosas? Fatal. Muchísimas veces volví a casa llorando, como una loca y una magdalena, y como una, Dios mío, qué horrible soy, ¿qué me pasa? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? No valgo para nada, tengo demasiado ego, ¿qué ocurre con mi ego? ¿Esto es un acto de rebeldía o es de verdad mi corazón o es mi sentir? ¿Y por qué no me pueden aceptar tal y como soy? Pero lo que ocurre realmente y que descubrí después a los años no es un ¿por qué no me pueden aceptar tal como soy? Sino era un ¿por qué yo no les acepto tal y como ellos son? Ese grupo de amigos, de trabajo, familiar, ellos tienen esos principios y valores. Entonces, si comparto con ellos, tendré que compartir en esas cosas que son comunes y para nada forzarles a que tengan que vivir o ver o compartir conmigo esas otras que no son comunes. Y si eso común es muy poco, pues comparto poco, y si eso común es mucho, comparto mucho. Pero desde luego tener muy claro que una cosa es el amor y otra cosa la vida exterior. Y si el amor está fuerte, poquito a poco las cosas se irán limando y se va viendo, pues yo cedo aquí y tú cedes ahí. O yo cedo por completo y me da igual si el otro no cede nada. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo o os parezca útil. Y si tenéis alguna otra idea que a vosotros os ha servido en situaciones así para sentiros mejor o para salir del bache, pues ya sabéis, escribidla debajo de este vídeo o en #NuriaIncomprensión, que así todos nos enriquecemos con vuestras ideas y con vuestras soluciones. Y ya sabéis, no os olvidéis, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros a mi canal, que espero veros la semana que viene. ¡Chao!